El inicio del gobierno del Anticristo es el próximo evento importante de las profecías bíblicas, y aunque no sepamos el día en que Él se revelará al mundo, hay algo que muestra que eso está muy cerca de suceder, que son los preparativos para el tercer templo, que será construido en el monte del templo, en Jerusalén. Jerusalén tuvo 2 templos en su historia. El primero lo construyó el rey Salomón y fue destruido después por los babilonios. Después, Nehemías y Esdras construyeron el segundo templo aproximadamente 500 años antes de Cristo. Ese templo fue destruido por los romanos y desde entonces nunca más fue reconstruido. El tercer templo está relacionado con una profecía bíblica sobre el fin de los tiempos. En ella, el Señor declara que recientemente algunas de las evidencias de la construcción de ese tercer templo acaban de ser reveladas. En diciembre de 2018 se llevó a cabo una ceremonia de consagración del altar del tercer templo en Jerusalén, donde, según ellos, se presentarán sacrificios diariamente. Hay información de que todos los utensilios para el servicio sagrado del templo ya están listos. También existe una película producida por los idealizadores del proyecto que muestra un templo surgiendo en el mismo lugar donde actualmente está la mezquita de la Cúpula de la Roca, lugar disputado por judíos y musulmanes donde antes estaba construido el Templo del Señor. En total, 70 países fueron invitados a participar de esa inauguración y el rabino responsable del proyecto dijo: en ese tiempo, los judíos fueron traídos de vuelta a Israel con el propósito de esparcir la luz a las naciones. Una nueva luz brillará sobre Sión y todos veremos esa luz muy pronto. Luego, él leyó el pasaje de Isaías, capítulo 49, versículo 6, que habla sobre el Mesías, que vendría para hacer luz para los gentiles. Nosotros, los cristianos, sabemos que el Mesías ya vino y es Jesucristo. Sin embargo, muchos judíos todavía están ciegos espiritualmente y no aceptan esa verdad. Ellos todavía están esperando al Mesías y serán engañados por un hombre que hará señales y maravillas y que se sentará en el trono de Israel para ser adorado hasta que finalmente se revele como el Anticristo. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esto en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. No dejen que nadie los engañe de ninguna manera. Antes de ese día vendrá la apostasía y entonces será revelado el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Él se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de adoración al grado de sentarse en el santuario de Dios, proclamando que Él mismo es Dios. Entonces será revelado el perverso, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con la manifestación de su venida. La venida de ese perverso es según la acción de Satanás. Con todo el poder, con señales y con maravillas engañosas, Él hará uso de todas las formas de engaño, de la injusticia para los que están pereciendo, ya que rechazaron el amor a la verdad que los podría salvar. Y otra evidencia revelada sobre la construcción del tercer templo pasó desapercibida para la gran mayoría de las personas. Estoy hablando del sacrificio de la novilla roja necesario para iniciar el servicio en el tercer templo. En junio de 2021, 2 rabinos judíos viajaron a una granja en Texas, en Estados Unidos, con una delegación para inspeccionar una crianza de becerros que podrían generar en el futuro la novilla roja que sería sacrificada. Como hizo Moisés cuando terminó de construir la tienda del encuentro, que sirvió como templo de Dios, mientras el pueblo de Israel caminaba por el desierto hasta la tierra prometida. Vamos a leer juntos lo que está escrito en Números, capítulo 19. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: esta es una exigencia de la ley que el Señor ordenó. Ordena a los israelitas que traigan una novilla roja, sin defecto y sin mancha, sobre la cual nunca se haya puesto un yugo. Se la darán al sacerdote Eleazar, será llevada fuera del campamento y sacrificada en su presencia. Entonces el sacerdote Eleazar tomará un poco de la sangre con el dedo y la rociará 7 veces hacia la entrada de la tienda en su presencia. La novilla será quemada, el cuerpo, la carne, la sangre y el excremento. Y hay otra cosa muy interesante. Desde el año 2015, el Instituto del Templo, que ha estado haciendo los preparativos para este monumento tan importante para los judíos.
Está invirtiendo en la creación de vacas rojas para conseguir una novilla roja y sin defecto. Novillas rojas ya habían nacido antes, pero fueron descalificadas por no corresponder a lo que la profecía pide. Y es por eso que esa organización mostró tanto interés en un animal que nació en Estados Unidos. Allá existe una becerra que, por ahora, es totalmente roja. O sea, está de acuerdo con lo que la Biblia dice que debe ser, pero eso podría cambiar a medida que crece. Para los judíos, lo importante es que esa línea de animales siga evolucionando para que algún día nazca y se convierta en el animal perfecto, el objeto del sacrificio inicial del tercer templo. Actualmente existen grandes obstáculos para la reconstrucción del tercer templo y el mayor tiene que ver con su ubicación. El lugar será construido en el monte del templo, que es un sitio sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, siendo también uno de los lugares más disputados. Allí se encuentra la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, construidas en el siglo VII y que están entre las estructuras más antiguas del mundo musulmán. Y aunque Israel retomó el control de la ciudad vieja de Jerusalén y del área del monte del templo en la Guerra de los 6 días, en 1967 el monte permanece bajo el cuidado de Jordania debido a un tratado de paz. Los judíos israelíes pueden entrar al complejo, pero no pueden rezar allí ni siquiera realizar ceremonias religiosas. Entonces, para que se construya el tercer templo, cristianos, judíos y musulmanes tendrán que llegar a un acuerdo para que todas las edificaciones existentes allí hoy sean demolidas y así dar lugar a un nuevo templo. Puede parecer imposible que eso suceda, principalmente porque judíos y musulmanes viven en guerra. Sin embargo, la llegada del anticristo cambiará todo ese escenario. Él usará su poder de convencimiento para mostrar a los líderes de esas religiones que lo mejor que pueden hacer es dejar de lado sus diferencias para que se cree una única religión universal. Y así la profecía se cumplirá. Hermanos, sé que esta noticia puede asustar a muchos de nosotros. La Iglesia de Cristo no debe preocuparse, ya que el Señor prometió no abandonarnos. Amén. Usted y yo debemos preocuparnos por nuestra salvación, pues solo así tendremos la victoria en Cristo, cuando llegue el fin de los tiempos. Sabemos que el anticristo va a gobernar, sí, sobre la tierra, pero eso sucederá por un breve periodo de tiempo. Después Jesús regresará, derrotará al mal y establecerá su reino aquí, que durará por toda la eternidad. Por eso la Biblia dice que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Una tierra donde los nuevos habitantes tendrán una vida eterna de paz y alegría, un lugar donde no existe tristeza, dolor ni sufrimiento. No habrá luto, ya que la muerte no existirá. Por eso quiero dejarte un mensaje que el Señor nos dice en el último capítulo del Apocalipsis. He aquí, vengo pronto. Mi recompensa está conmigo y le daré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar en la ciudad por las puertas. Amén. ¿Conoces el Arca de la Alianza? Esta es una de las reliquias más famosas de todos los tiempos y que aún divide muchas opiniones. Algunos dicen que el arca nunca existió, aunque se menciona varias veces en el Antiguo Testamento. Otros creen que tiene poderes sobrenaturales. Pero al final, ¿cuál es la verdadera historia sobre ella y cuál es su significado? ¿Por qué se la considera sagrada? Y si realmente existió, ¿dónde está actualmente? Hay muchas preguntas sobre este tema. A partir de ahora veremos todo esto. Está bien, hermanos, sigamos. La primera referencia que podemos encontrar sobre el Arca de la Alianza está en el libro de Éxodo, capítulo 25, que habla sobre la construcción de este objeto en la época de Moisés. El arca, que también podía ser llamada el Arca del Testimonio o el Arca de Dios, era un artefacto que era tan sagrado que cuando alguien miraba dentro de ella o tocaba ese objeto, esa persona podía morir instantáneamente. Y mientras el Arca de Noé era un gran barco que guardó a Noé, a su familia y a varias especies de animales durante el diluvio, el Arca de la Alianza era una gran caja llena de significados y que representaba la presencia de Dios entre el pueblo de Israel mientras caminaban por el desierto rumbo a la tierra prometida.
Hermanos, el arca no debía ser tocada y mucho menos observada, por eso siempre estaba cubierta con telas y tejidos especiales, e incluso los sacerdotes que llevaban el arca no podían verla ni tocarla directamente. Cuando ellos se detenían para descansar, por ejemplo, el arca tenía que ser colocada sobre una especie de marco suspendido para que ni siquiera tocara el suelo. Y según algunos estudiosos, la parte superior del arca era conocida como el trono misericordioso y tenía la forma de una tapa cubierta de oro puro. El arca estaba protegida detrás del velo del tabernáculo, donde el propio Dios manifestaba su presencia. Y el sumo sacerdote iba una vez al año a realizar un sacrificio de sangre. Mientras los israelitas atravesaban el desierto, el arca solía estar al frente del pueblo, guiando el camino. Sin embargo, cada vez que el pueblo necesitaba descansar y montaban campamentos, el arca era colocada en un refugio temporal llamado tabernáculo. Según el libro de Éxodo, el tabernáculo era básicamente una tienda hecha con varias capas. Velos y telas hechas con piel de animal. Hasta hoy no se sabe con certeza de qué animal eran esas telas, pero eran muy resistentes y necesarios para la construcción de la tienda donde se guardaba el arca. Muchas personas dudan sobre qué había realmente dentro del arca. Para encontrar la respuesta, debemos entender lo que dice la Biblia. En la Biblia está escrito que, después de que Dios le dio a Moisés las tablas de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Él también dio instrucciones detalladas para la construcción del arca de la alianza y del tabernáculo donde sería colocada. Y toda el arca debía estar revestida de oro, con anillos en forma de alianza en cada esquina y varas de madera de acacia en los extremos para que pudiera ser transportada. En Éxodo capítulo 25, versículo 16, Dios ordenó que dentro del arca debían guardarse las tablas de la alianza que contenían los 10 mandamientos, y también se guardaría una jarra llena de maná, que era un alimento especial hecho directamente por Dios para sustentar al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Y según la Biblia, el maná hecho por Dios era blanco, como semilla de cilantro, y tenía un sabor a pastel de miel. Este alimento fue responsable de mantener saciado a todo el pueblo durante 40 años. Y en el libro de Números, capítulo 17, la Biblia también menciona que en el arca de la alianza estaba la vara que pertenecía al hermano de Moisés, llamado Aarón. Esa vara tenía el poder de crear flores y almendras. Las 2 tablas con los 10 mandamientos representaban la ley de Dios, mientras que el vaso con el maná representaba la provisión del Señor y la vara de Aarón simbolizaba una advertencia contra la rebeldía. Y otra pregunta que muchas personas hacen sobre el arca de la alianza es acerca de su verdadera función. Ella realizaba milagros, prodigios y grandes cosas poderosas por donde pasaba. El arca simbolizaba la presencia de Dios y podía destruir enemigos y quitar obstáculos del pueblo de Israel. Pero ¿sabías que el Mar Rojo no fue el único que se abrió para que el pueblo pudiera cruzar? La Biblia nos muestra que cuando Josué lideró al pueblo israelita hacia la tierra prometida, el arca, que estaba justo al frente del pueblo, fue responsable de partir las aguas del río Jordán por la mitad y hacer que el pueblo pudiera cruzar en tierra seca. La referencia sobre este gran milagro está escrita en Josué, capítulo 3, versículos 14 al 17. Hermanos, ese no fue el único gran milagro que el Señor realizó a través del arca de la alianza. Por ejemplo, cuando los israelitas llegaron a Jericó, las puertas estaban cerradas para que el pueblo no pudiera entrar. Pero rápidamente el Señor ordenó que los sumos sacerdotes, que eran los que llevaban el arca de la alianza, comenzaran a marchar junto con el arca durante 7 días. Esa orden de Dios hizo que las murallas se cayeran y el pueblo entrara en Jericó. Otra curiosidad que podemos encontrar sobre el arca de la alianza es lo sagrada que era y que nadie podía tocarla. El libro de Samuel dice que entre 50 y 70 personas murieron instantáneamente, solo porque miraron dentro del arca por curiosidad de conocerla. E incluso las personas con buenas intenciones no se salvaban de morir al tocar el arca. Como podemos ver en 2 Samuel, un hombre llamado Usa extendió el brazo para mantener el arca sobre la carreta, después de que los bueyes que la llevaban tropezaron en el camino.
Y a pesar de la buena intención de Uzá, la orden de Dios era que nadie tocara el arca, y como él desobedeció esa orden. De acuerdo con algunos estudiosos, el arca no protegió solamente al pueblo de Israel contra sus enemigos que venían por el camino, pero también contra los obstáculos naturales que había en el desierto. Por ejemplo, cuando había algún obstáculo, como serpientes, escorpiones, animales venenosos y arbustos espinosos, eran eliminados rápidamente para que el pueblo pudiera pasar. Esto nos muestra cuánto cuida Dios de su pueblo, ¿verdad? Llegamos a una de las preguntas que más nos hacemos todos. ¿Dónde estará localizada el Arca de la Alianza? Actualmente, este sigue siendo uno de los misterios que más intrigan a los historiadores. Y para entender más sobre esto, debemos retroceder y estudiar los eventos que ocurrieron antes del paradero de este objeto tan sagrado. Entonces vamos a ver cuál fue la última mención que la Biblia hace sobre ella en el libro de Jeremías capítulo 3. Mira lo que está escrito. Ustedes aumentarán y se multiplicarán en la tierra en aquellos días, declara el Señor. No dirán más el arca de la alianza del Señor, no pensarán más en eso, ni se acordarán de ella, ni la extrañarán, ni se hará otra arca. Miren esto, hermanos. Como podemos ver, fue el propio Dios quien ordenó que el arca ya no tendría valor después de cierto tiempo. Y por ese motivo, esta fue la última vez que se mencionó en la Biblia. Podemos entender que, aunque era un objeto muy poderoso y sagrado durante la travesía del pueblo de Israel, el Arca de la Alianza, en cierto momento, ya no tuvo utilidad y se convirtió simplemente en una caja común. Pero entonces, ¿dónde estará hoy? Algunas personas creen que el profeta Jeremías tiene algo que ver con esta historia. Jeremías vivió en una época conocida como el período del primer templo. Para quien no lo sepa, el primer templo fue construido por el rey Salomón, basado en los planos de su padre, David. Después de 7 años de trabajo, la construcción del gran templo fue concluida y el Arca de la Alianza fue colocada en un santuario permanente. El final del periodo del templo de Salomón llegó después de varios siglos, tras la división de Israel en 2 naciones diferentes. El reino del norte de Israel cayó en el año 722 a.C., y el reino del sur de Judá, donde se encontraba el templo, fue conquistado por el imperio de Babilonia en el año 587 a.C. Entonces el templo fue destruido y el pueblo de Judá fue expulsado. ¿Pero qué habrá pasado con el arca en ese periodo? ¿Será que fue llevada por el imperio de Babilonia después de la invasión y escondida en lo que ahora son solo ruinas? Existen algunas teorías que apuntan que sí, pero también hay otras posibilidades. La información sobre un supuesto lugar donde se encuentra el Arca de la Alianza, en un libro judío de la antigua Grecia, que los historiadores creen que fue escrito entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese es un libro considerado apócrifo, y todo lo que está escrito en él se trata como una especulación. Y en ese libro, el Arca de la Alianza es mencionada cuando hablan sobre el tiempo en que el imperio de Babilonia invadió el reino de Judá. El libro cuenta que el responsable de tomar el arca en sus manos fue el profeta Jeremías, quien también tomó para sí el altar del templo y lo llevó escondido al monte Nebo, que actualmente se encuentra en el país de Jordania. El profeta Jeremías habría escondido esa arca en el lugar hasta que Dios decidiera que fuera descubierta. Sin embargo, los historiadores no coinciden mucho con esa teoría. Algunos de ellos han afirmado durante varios siglos que el Arca de la Alianza está, en realidad, en la ciudad de Aksum, en Etiopía. Según el Instituto Smithsonian, Etiopía afirma que el arca fue llevada a Aksum hace unos 3000 años y ha sido fuertemente vigilada por una sucesión de monjes desde entonces, quienes dedicaban su vida a vigilar el arca en una capilla que se encuentra en la Catedral de Santa María de Sion. Sin embargo, no existen evidencias que comprueben esta teoría, solo el relato de los habitantes y de los guardianes locales. Y otra posibilidad habla sobre un grupo de personas que habrían llevado el arca al lugar. ¿Has oído hablar de los caballeros templarios? Los caballeros templarios fueron un grupo militar de caballeros fundado en Jerusalén en el año 1118 y que duró por varios siglos. Este grupo de caballeros habría removido el Arca de la Alianza de las ruinas del Templo de Salomón después de la invasión del ejército de Babilonia y la llevaron a la Catedral de Notre Dame ubicada en Francia.
Esta teoría dice que la catedral contiene un gran almacén de reliquias sagradas y otros objetos religiosos, los cuales están bajo una fuerte vigilancia y que nadie fuera de la iglesia puede acercarse. De acuerdo con el autor británico Graham Phillips, hay suficientes evidencias para creer que los caballeros llevaron el arca, pero no fue a Francia, sino a Inglaterra. Sin embargo, según el autor, el líder de los caballeros templarios, llamado Ralph de Sidley, encontró el arca de la alianza en un escondite secreto en el monte Nebo, lo que refuerza otra teoría de que el arca fue llevada allí por el profeta Jeremías. El autor dice que el arca fue encontrada en ese monte Nebo y llevada a una ciudad en el interior de Inglaterra. Y otra teoría más reciente señala que la verdadera ubicación del arca está en la supuesta tumba de Alejandro Magno en la isla de Tasos, en Grecia. De acuerdo con el periódico estadounidense Huffington Post, una excavación reciente apunta a un descubrimiento muy curioso. Los historiadores alegan haber encontrado el lugar donde Alejandro Magno habría sido enterrado, y junto con él estaría el Arca de la Alianza. Dicen que Alejandro habría ido a Jerusalén, donde le mostraron una copia del libro de Daniel que profetizaba sobre un gran líder de Grecia que conquistaría Persia. Esa profecía está descrita en el capítulo 11 de Daniel, y ya hice un video aquí en mi canal hablando sobre la estatua de Nabucodonosor y sobre todas las profecías que la involucran, incluso el reinado de Alejandro el Grande. Y según los relatos, después de que Alejandro el Grande leyó sobre esa profecía, se dice que dejó Jerusalén y partió en busca del Arca de la Alianza, en la que creía que aún guardaba los poderes de Dios. Sin embargo, sabemos que el Señor ya había ordenado en el libro de Jeremías que el arca ya no tendría ningún valor, porque ya no se hacía presente en ese objeto. Pero, según muchas personas, Alejandro Magno fue en busca del arca de todos modos y se dice que se la llevó de regreso a su palacio en Grecia. Y por último, muchas personas todavía creen que el Arca de la Alianza está ubicada justo debajo de la cúpula de la roca, en Jerusalén, que es el templo más sagrado para los musulmanes. Pero hermanos, esas son solo teorías y no existe realmente una comprobación real sobre lo que pasó con el arca. La verdad es que ha estado desaparecida por varios siglos, desde la destrucción del primer templo, y por eso es uno de los misterios más intrigantes de la humanidad. Pero hay algo interesante que señalar. Cuando Dios cumplió su propósito con el arca y el pueblo de Israel, dejó de contener grandes poderes y se convirtió simplemente en una caja común. Lo que había de más valioso en el arca no eran sus materiales de oro ni su belleza extraordinaria. Lo que tenía de precioso en ella era la presencia de Dios que simbolizaba. Y hoy en día ya no necesitamos objetos ni artefactos religiosos para recibir la presencia del Señor. Todo el poder de Dios puede manifestarse en la persona del Espíritu Santo en la vida de sus hijos. Y desde la época en que el pueblo cruzó el desierto, Dios ya ha demostrado que Él cuida de nosotros en todas las situaciones y Él usa todos los medios para hacerlo. Amén. En aquel tiempo era necesario utilizar el arca para que el pueblo cruzara el desierto. Y hoy en día solo necesitamos creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y así podemos disfrutar de la maravillosa presencia de Dios. Amén. Y no solo eso, muchas otras señales acompañarán a aquellos que crean en el nombre de Jesús y hagan su obra de evangelización. En Marcos capítulo 16, la palabra nos dice lo siguiente: presta atención, estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si beben algún veneno mortal no les hará ningún daño, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos serán sanados. Amén, hermanos. El Arca de la Alianza contenía el poder de Dios en solo un objeto, pero cuando Jesús vino a la tierra, Él murió en la cruz y estableció una alianza con nosotros. Nos dio el derecho de disfrutar del poder y la manifestación de Dios en nuestras vidas. Y mi deseo es que podamos buscar al Señor cada vez más, para que enfrentemos a los enemigos, para que Dios quite todos los obstáculos que están en nuestro camino. Solo debemos tener fe. No necesitamos objetos, solo mirar a Jesús, quien ya venció por nosotros. Amén. Espero que te haya gustado, que hayas entendido más sobre el Arca de la Alianza. Y ahora te pido que compartas, mándalo en los grupos de familia, mándalo a tus amigos de la iglesia.
vamos a difundir el mensaje del Señor, ¿de acuerdo? Te espero en el próximo video y que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo